Y bueno, Ahí estamos. adelante, Pedro, nomás. Bueno, pongo para presentar el PowerPoint. Arranco la lectura. Esperame un segundito que Ah, leo el acta de inicio y ya seguimos. En Bueno. el día de la fecha, 15 de julio de 2020, siendo las 9 horas, se reúne la mesa de evaluación conformada por los profesores José Massa, Cristian Mateos y Federico Casanova, en encuentro virtual organizado por las Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral. Se encuentra inscrito el alumno Pedro Luciano Núñez, DNI 30 598 817. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el Sistema Guaraní a la oficina de alumnos con copia a la Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de la Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, listo, ahora sí, si querés, Pedro. Bueno, presento la filmina. Yo me voy a ver, creo que se ve en un costado, pero lo pueden ampliar si quieren. Eso lo manejan ustedes. Bueno, sí, ahí se ve bien, sí. sí, perfecto. No, buenísimo. Bueno, este trabajo lo pude hacer gracias primero a mi director, Cristian, que me propuso la idea. Me gustó el tema que me propuso. Él estuvo trabajando un tiempo con esos temas. Y bueno, siempre me interesó el sonido, también las imágenes, pero el sonido también, la música. Así que bueno, el tema me interesó desde un principio. Y estuvimos, bueno, un tiempo empezando con esta tesis. Y después se incorporó Hugo, que estuvo trabajando en Media Lab un tiempo. Hugo es un ingeniero en sonido, así que me pudo ayudar mucho con la parte técnica. Así que bueno, mi agradecimiento hacia ellos. Y comenzamos. ¿Cuál es la primera imagen que se nos viene a la mente, o qué es lo primero que se nos viene al hablar de realidad virtual? Generalmente es una imagen de este tipo, donde hay una persona siendo estimulada por artefactos electrónicos que le dan la ilusión o la sensación de estar inmerso en algún sistema. Hay diferentes tipos de sistemas virtuales, de hecho nosotros estamos conectados virtualmente ahora, que hay muchas variantes, pero las que más nos interesan son las siguientes. Las del tipo de simulación, ya sea de algún artefacto electrónico, es decir, lo más cercano a algún suceso real, y las del tipo de videojuegos, son las que más nos interesan ver. Entonces, lo que tienen en común todos estos sistemas virtuales es que la respuesta tiene que ser en tiempo real, es decir, tanto la imagen como el sonido tienen que estar sincronizados. El sonido no puede llegar tarde porque si no ya se perdería la sensación de realidad, la imagen también. Pero volviendo a la primera pregunta que me hice, de qué es lo primero que se nos viene a la cabeza, lo primero que se nos viene en realidad es una imagen, y no tanto así un sonido. Y eso, como aseguran muchos desarrolladores, es porque no se le da tanta importancia actualmente al sonido en todos estos sistemas de virtualización. Se le da la importancia, pero no la suficiente, y el objetivo de este trabajo es ver cuán aún más se podría extender esta importancia del audio y cómo se podría mejorar la auralización. Ahora bien, uno podría decir, los videojuegos logran su cometido, están bien realizados, pero como dijimos, el propósito es ver qué otras tecnologías se pueden incorporar a esto y cómo se puede llegar a mejorar. Para entender cómo virtualizar el sonido y cómo este sonido llega a nuestra cabeza, tenemos que entender eso, cómo el sonido llega hacia nuestra cabeza. Y por eso hay todo un estudio llamado funciones relacionadas con la cabeza, funciones de transferencia, que miden cómo llega el sonido a cada uno de nuestros oídos. Por ejemplo, un sonido llega al oído izquierdo en un tiempo y al oído derecho llega en otro tiempo, con otra frecuencia, porque el sonido pasó internamente por la cabeza también. Así que es importante poder simular esto. Más allá de poder simular también lo que es el ambiente, que sería lo más trivial que uno piensa cuando se habla de simulación de sonido.
Por un lado está el ambiente y por otro lado está nuestra propia cabeza. Así que hay todo un estudio relacionado con el estudio de cómo llega el sonido hacia nuestra cabeza y cómo podemos llegar a simular esto. Bueno, hay un dispositivo llamado cabeza binaural, popularizado generalmente en los años 60, se popularizó con las primeras grabaciones, pero lo que permite la cabeza binaural es poder llegar a simular estas funciones de transferencia. La cabeza es básicamente una cabeza de plástico, similar a la humana, con dos orejas, y dentro de cada oreja, dentro acá, hay dos micrófonos de alta precisión. Estos micrófonos van a permitir capturar el sonido lo más cercano a como nosotros lo capturamos. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a capturar ese sonido o cómo vamos a capturar las propiedades de la cabeza? Para esto existe otra tecnología llamada respuesta al impulso. La respuesta al impulso no es más que una señal que va a contener toda la información necesaria de un sistema para saber cómo va a responder ese sistema a cualquier impulso. Es decir, un sistema puede ser un amplificador, un ambiente con su propia reverberación, o en este caso, nuestra cabeza. Ahora bien, los temas que nos van a importar, tratar de simular, es por un lado la espacialización del sonido, es decir, el usuario tiene que poder distinguir de dónde va a provenir el sonido, si proviene de este parlante o de este otro, es decir, poder simular las funciones de transferencia de la cabeza. Y por otro lado, nos van a importar todo lo concerniente a la reverberación de una sala. La reverberación de una sala se debe a varios factores, pero los más importantes son el tamaño de la sala, la cantidad de material reflectante, ya que el sonido de reverberación se debe a las refracciones que produce el sonido en las paredes de un ambiente. Así que eso también nos va a interesar simularlo. Por lo tanto, tenemos dos sistemas a simular. La espacialización del sonido, que corresponde a nuestra propia cabeza, y la reverberación, que va a corresponder a la sala en sí, a cualquier sala que nosotros queramos representar, con sus variables, por supuesto. La reverberación también va a depender de varios factores como la temperatura, la humedad. Ahora bien, para entender todo esto y cómo vamos a hacerlo digitalmente, porque hasta ahora lo que vimos es todo analógico, la señal de audio, como la entendemos, puede convertirse en digital, transformándola en una secuencia de números. Es decir, una señal de audio analógica puede ser convertida en una señal de audio digital, como ser el tipo de formato WAV, que es un formato sin pérdida de información, en donde una señal de audio se va a representar como una sucesión de números reales en este caso. El tipo de datos utilizado que utilicé en este trabajo es el tipo de datos WAV, como ya lo dije, porque no hay pérdida de información. Así que se puede trabajar directamente con cada muestra de ese audio. Cada número va a ser una muestra en el tiempo. Ahora bien, para entender cómo vamos a trabajar estas señales, hay una función matemática llamada convolución. La convolución no es más que una operación matemática entre dos señales que da por resultado una tercera señal. Ahora vamos a ver bien cómo funciona esta convolución y para qué sirve. Por un lado tenemos una señal de entrada llamada input signal, IS. Y por otro lado tenemos la respuesta al impulso que vimos, capturada con la cabeza binaural o con algún micrófono. Y la convolución entre ellas dos nos va a dar una tercera señal que va a corresponder a la primera señal, pero con las propiedades que le da la respuesta al impulso. Es decir, es como una combinación de ambas señales. Y esto nos va a permitir utilizar esa señal para los fines que necesitamos, como ser simular la espacialización, la reverberación o cualquier tipo de sistema. Para entrarlo más en un ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien gráfico. Tenemos una señal de entrada que puede ser un perro.
una señal de respuesta al impulso que corresponde a la respuesta que va a tener este salón a un impulso cualquiera. Como se puede ver, es un salón grande con una gran reverberación, entonces la respuesta al impulso también va a representar esa reverberación. Y generalmente es un sonido muy corto, en este caso es un pulso fuerte, con la duración de la reverberación de ese salón. Entonces la convolución entre estas dos señales va a dar por resultado esto. Es decir, el perro como si estuviese gritando dentro del salón con la reverberación. O sea, se hizo la convolución entre las dos y se le añadieron propiedades a la señal del perro. Ahora, para realizar esta convolución, en este caso no es necesario que vean todo el algoritmo, sino que el propósito de esto es ver cuán sencillo puede ser esa convolución de realizar, y no es más que una suma de multiplicaciones de los valores de las señales. Esta por ahí es la línea más importante, pero lo importante de esto es entender es que es una suma de multiplicaciones de números reales. Lo más trivial sería una función como esta. Con esta misma función ya uno puede realizar la convolución entre dos señales de audio. Lo importante de entender acá es que esta complejidad es del orden del n cuadrado, y nosotros estamos hablando de tiempo real, por lo cual esta complejidad es muy alta para considerarla para tiempo real. ¿No es cierto? Entonces tenemos que ver qué otra herramienta disponemos para poder acelerar estos tiempos. Y existe otra herramienta muy utilizada, tanto en procesamiento de imágenes y de sonido y matemáticas, que se llama la transformada de Fourier. La transformada de Fourier no es más que una función matemática que permite convertir una señal en el dominio de números reales al dominio de números complejos. Una señal equivalente y totalmente reversible. Para el caso del audio, vamos a ver acá, podemos ver en este ejemplo que se transforma del dominio de tiempo. Nosotros tenemos amplitud en el tiempo, en una señal de audio, y la transformamos en un dominio de frecuencia. La transformada de Fourier es lo que permite esto, transformar del dominio de tiempo al dominio de frecuencia. Y la transformada inversa de Fourier hace exactamente la inversa, sin pérdida de información. El dominio de frecuencia, también muy utilizado tanto en imagen como sonido, también se llama espectro, y es otra representación de la información, totalmente diferente a la representación en el dominio del tiempo. Pero ambos son reversibles. Yo puedo ir de una transformación a otra sin perder información. ¿De qué nos va a servir todo esto? Nos va a acelerar el tiempo de proceso a una complejidad mucho menor. Entonces, un algoritmo que permite realizar la convolución ahora entre señales va a ser del orden de n log n, mucho menor, y ahora sí apto para utilizar en sistemas de tiempo real. Lo que dice el algoritmo básicamente es realizar la convolución, pero no de la señal en dominio de tiempo, sino del dominio de frecuencias, lo que corresponde a transformar la señal, cada señal, tanto la señal de entrada como la señal de respuesta al impulso, realizar la convolución y finalmente realizar una transformada inversa de Fourier para volver al dominio de tiempo. Recordemos que el audio, para ser escuchado, tiene que estar en el dominio de tiempo. Entonces yo lo transformé en el dominio de frecuencias, hice la convolución, pero después tengo que volver al dominio de tiempo para que sea un audio audible. La biblioteca que yo utilicé para este trabajo se llama FFTW. Es una biblioteca muy utilizada por programas del estilo de MATLAB, que permite realizar la convolución muy rápidamente. Está totalmente optimizado, es de código abierto, así que es una biblioteca muy utilizada, y bueno, fue la que yo usé para realizar la convolución. Por otro lado, ahora ya tenemos hasta este momento las herramientas para poder añadirle propiedades a una señal de audio con la convolución en tiempo real y con una complejidad temporal
apta para ese tiempo real que nosotros requerimos. Ahora bien, necesitamos una herramienta que nos permita realizar el procesamiento de la señal en tiempo real y adaptarla a otros sistemas, como puede ser un videojuego o otra simulación. Para esto existe WISE. WISE es una herramienta de procesamiento de sonido que nos permite manipular el audio como hacemos habitualmente, pero tiene unas propiedades adicionales. Permite integrarse con otros programas, con otros sistemas, lo cual va a permitir que WISE no sea solo controlado por nosotros, sino que sea controlado por ese otro sistema a través de parámetros. Ese otro sistema va a permitir controlar a WISE en cualquier momento y automáticamente, sin necesidad de que nosotros intervengamos en el proceso. Así que esto es muy útil. De hecho, va a ser el software utilizado en la simulación. Así facilita muchísimo la programación y la manipulación del audio. Otra ventaja que tiene WISE es que permite desarrollar plugins. De hecho, en este trabajo, el propósito era desarrollar un plugin para WISE. Y fue lo que se hizo. Un plugin no es más que una extensión, es algo que nosotros agregamos al sistema. Y bueno, en el caso de este trabajo, el plugin va a ser simular tanto la espacialización del sonido como la reverberación. El plugin luego puede ser distribuido individualmente en cualquier computadora y debe corresponder a la versión del año con la que se generó ese plugin con las bibliotecas de WISE. WISE también dispone de varias bibliotecas, de varias herramientas para hacer este plugin, pero el único requisito que tiene es que el año tiene que coincidir. Es decir, el año de versión de WISE tiene que coincidir con el año de versión de la biblioteca que utilizamos. Ahora bien, para entender cómo funciona un sistema en tiempo real y cómo funciona WISE en tiempo real, tenemos que entender básicamente tres funciones principales. Por un lado, nosotros estamos en WISE y apretamos reproducir, reproducimos un sonido, se llaman estas tres funciones. Una función de inicio, en la que se van a inicializar todas las estructuras. En este caso se va a reservar toda la memoria y todas las variables requeridas para el proceso. Después de esto, se va a llamar reiteradamente a un proceso de procesamiento del canal de sonido. Es decir, y como es lógico de pensar, si estamos en un sistema de tiempo real, vamos a disponer de solo una fracción de sonido en cada momento. Es decir, nosotros estamos reproduciendo un sonido, pero podemos trabajar solamente con una fracción de ese sonido en un momento. Y esa fracción está dada por un buffer limitado a 512 muestras por defecto, que es el que yo también utilicé. Puede ser modificable, pero hay que entender que es un buffer que va a corresponder a una fracción de ese sonido, la cual tenemos que procesar en el momento lo más rápido posible y retornarla. Entonces, en cada momento el sonido va a ser procesado en un buffer de 512 y devuelto en otro buffer de 512. Es decir, ese buffer que viene de entrada va a ser modificado. Hay dos canales también, uno para la izquierda, otro para el derecho, que se modifican individualmente. Finalmente, cuando presionamos stop o cuando el sonido termina, se termina de recorrer todo el sonido, todas las muestras, y se llama una función la cual va a limpiar toda la información, todas las estructuras y toda la memoria que nosotros utilizamos. Esto es importante también porque la memoria es muy importante de considerar porque se manejan muchas estructuras y WISE tiene su propio manejo de la memoria. No solamente, yo en un principio cuando se empezó el trabajo se empezó con una memoria de C++, con un manejador de memoria de C++ básico, y al final se pasó a un manejador de memoria de WISE, propio de WISE,
Así que se optimizó mucho con esto. Sobre todo se ve en cuando se involucra con otro sistema, ahí se nota la diferencia. Ahora bien, estamos en condiciones de ver el algoritmo en tiempo real, el cual se implementó para modificar la señal, hacer una convolución en tiempo real en WISE. Por ahora en esta imagen se ve un poco complejo, pero vamos parte por parte explicando cada sección. Para empezar, en la función de inicio, como recordamos que eran 3 funciones principales, en la función de inicio se van a inicializar todas estas estructuras marcadas en naranja, que corresponden a la respuesta al impulso, la cual tiene que ser particionada. ¿Por qué tiene que ser particionada? Porque la respuesta al impulso puede ser más grande que el bloque que estamos trabajando. Recordemos que nosotros estamos trabajando con un bloque de audio de 512 muestras. Entonces, la respuesta al impulso tiene que ser particionada en bloques iguales de 512, igual que el bloque de entrada. Entonces, es necesario que sea particionada. Y lo que hacemos de antemano es calcular las transformadas de Fourier. Porque, como recordamos en el algoritmo de convolución basado en transformada de Fourier, necesitamos tener su transformada. Pero esto lo calculamos una sola vez, en la función de inicio. Entonces, nos ahorramos mucho tiempo con estas estructuras que van a quedar inicializadas una sola vez. Y ahora sí, una vez que nosotros presionamos play, reproducir un sonido en WISE, disponemos de un bloque de entrada. Ese bloque de entrada va a ser de 512, un bloque de audio estéreo, o sea, 512 por canal. A ese bloque de entrada lo ingresamos en un buffer de desplazamiento y le realizamos la transformada de Fourier. Entonces, a ese bloque de entrada le realizamos la transformada y posterior a esto lo vamos a colocar en una línea de retardo. La línea de retardo es un buffer de desplazamiento y almacena temporalmente la memoria de lo que ya viene escuchándose. Es decir, son bloques que se van desplazando de abajo hacia arriba a medida que van ingresando, y estos bloques van a contener la información del sonido que ya vino antes. Porque nosotros recordemos que al estar en un sistema de tiempo real, sabemos en qué sonido estamos, sabemos en qué bloque estamos trabajando, pero no sabemos lo que va a venir. Sin embargo, necesitamos saber lo que ya pasó para poder componer el efecto requerido. Si nosotros trabajáramos con bloques separados, no se lograría ese efecto. Es por eso que es tan importante esta línea de retardo, la cual almacena la información del sonido que ya pasó. Entonces vamos componiendo el efecto a medida que va pasando el sonido con la información que ya teníamos almacenada. Entonces hasta este punto tenemos los bloques que fueron ingresando, bloque de sonido, y los bloques de la respuesta al impulso, ambos ya transformados a Fourier. Entonces, estamos en condiciones de realizar la convolución propiamente dicha. Esta convolución, como recordamos, va a ser una multiplicación de números complejos y una suma. Realizamos la convolución entre estos bloques, bloque por bloque, tanto de la respuesta al impulso, con los bloques de entrada, dando por resultado un bloque final al cual se le tiene que aplicar la transformada inversa. Recordemos que estábamos en el dominio de frecuencias, habiendo transformado, y necesitamos volver al dominio de tiempo para que el sonido pueda escucharse como venía escuchándose. Entonces, en este punto, es necesaria la transformada inversa de Fourier. Por último, nos queda un bloque de salida, el cual va a ser del mismo tamaño que el bloque de entrada, y cuál va a ser reemplazado. Es decir, entró un bloque de 512 y sale otro bloque de 512 totalmente del mismo tamaño, pero ahora modificado con el efecto de convolución.
En el caso de Wise, el trabajo es el siguiente. En tiempo real permite seleccionar cuál respuesta al impulso corresponde a la dirección del sonido. En nuestro trabajo se eligió una respuesta al impulso que permite diferenciar de la procedencia del sonido. Es decir, un total de 24 respuestas al impulso con una diferencia de 15 grados que permiten dar toda la vuelta de 360 grados y elegir, por ahora manualmente, cuál respuesta al impulso queremos que afecte al sonido que se está reproduciendo en el momento. Por otro lado, la reverberación en Wise se hizo totalmente de forma digital. ¿Por qué la hicimos de forma digital y no con otra convolución, como hicimos con la espacialización? La idea en este punto era poder ver las diferencias que había de una implementación basada en respuestas al impulso y otra implementación basada totalmente en una forma digital. La reverberación que elegimos es la reverberación de la librería Freeverb basada en el algoritmo de Schroeder y Moore, que fue el primer algoritmo digital que se inventó. La diferencia de implementación de una librería totalmente digital, es decir, con fundamentos digitales, esto es notable ya que hay más campos a modificar. Puede ser la humedad, el tamaño de la habitación, que si utilizáramos una respuesta al impulso. La respuesta al impulso, recordemos que solamente podemos elegir la respuesta al impulso y tal vez algún parámetro, pero la diferencia que hay es que en hablar de una implementación totalmente digital, hay muchos factores a modificar. Sin embargo, la diferencia que hay en cuanto al sonido es que no es tan real, porque recordemos que sus bases son totalmente digitales y no analógicas como en el caso de la respuesta al impulso. Ahora bien, ya tenemos en Wise una simulación de la espacialización y la reverberación como nosotros queríamos. La idea es adaptarlo a una simulación en Unity. Como dijimos, Unity es una herramienta que permite crear escenarios virtuales y comunicarse con otros softwares. En este caso vamos a comunicar Unity con Wise. La comunicación se realiza a través de parámetros en tiempo real. Por eso las siglas RTPC, que significa parámetros en tiempo real. Por ejemplo, yo en Unity voy a tener un sujeto que va a estar mirando, va a tener su mirada siempre hacia alguna dirección, y yo necesito saber de dónde viene el sonido. Entonces voy a calcular el ángulo que hay entre la mirada y el sonido. Esta información va a ser pasada por parámetro internamente a Wise, y Wise va a modificar el audio como nosotros habíamos mostrado con la flecha, pero ahora se va a realizar automáticamente, es decir, ahora el control de Wise lo tiene Unity en tiempo real y a medida que una persona se va moviendo por el escenario. Finalmente, se obtuvo lo siguiente. Se hicieron 12 habitaciones, cada una con una radio, emitiendo sonido. Entonces, la persona puede ir recorriendo las 2 habitaciones y dándole la impresión de dónde viene esa fuente de sonido adecuadamente, es decir, basada en las respuestas al impulso. También, además, se consideró la reverberación de las 2 habitaciones, de cada habitación, mejor dicho, porque cada habitación tiene diferentes tamaños, diferentes materiales reflexivos, materiales absorbentes, que van a dar una reverberación totalmente diferente. Además de eso, también se tuvo en cuenta que una persona al acercarse a la fuente de sonido va a percibir una mayor cantidad de fuente original y al alejarse hacia las paredes va a recibir el sonido a través de las reflexiones de esas paredes y no tanto de la fuente original. Entonces, eso también se tuvo en cuenta. Para concluir
bueno, se logró simular muy bien el sonido, se escucha bien, sin interrupciones, y podría mejorarse para trabajos futuros hacia un sistema en 3 dimensiones de sonido. Recordemos que en este trabajo se utilizaron 24 respuestas al impulso en una vuelta de 360 grados, pero para un futuro podría considerarse una esfera de respuestas al impulso para un sonido tridimensional que considera otro eje. Por otro lado, también está bueno decir que si bien para los videojuegos se escucha bien, no sería por ahí tan importante, porque en los videojuegos generalmente hay muchos sonidos sonando a la vez, muchas reproducciones, entonces tal vez no sea necesario, pero sí podría ser muy útil en simulaciones, por ejemplo, de conciertos de cámara, donde es muy importante la ubicación de la persona y cómo llega el sonido a esa persona en cualquier ubicación. Entonces, tal vez en este sector sea donde más útil la utilidad de este trabajo puede explotarse al máximo. Bueno, antes que hagan por ahí, si tienen alguna pregunta, me gustaría decirles que yo tengo un video de muestra de 1 minuto, es muy cortito, donde pueden escucharlo, escuchar cómo funciona, porque Meet no permite estéreo, entonces no se iba a apreciar el efecto. Entonces tal vez cuando termine esta filmina, si tienen alguna pregunta, me gustaría pasarles ese link por chat, así lo ven ustedes mismos desde YouTube y lo escuchan, por supuesto, con auriculares. Bueno, si tienen preguntas. Luciano, Bueno, ahí no sé si volvimos. ahí lo quieren escuchar primero y después hacer las preguntas, no sé lo que... En mi caso ya lo escuché. No sé bien. si Cristian Si y querés José ya lo después vieron. pasarlo al link o ponerlo en el chat y lo miramos. Yo en mi caso lo voy a mirar después. Porque Bien. tenía preguntas que apuntaban más a otra cosa. Bien, sí, lo pongo en el chat y cuando quieren lo miran o si quieren mirarlo ahora y me responden. Pero Yo lo yo lo saqué dejo. del informe. Bien. Bueno, sí, es el mismo. Es un video cortito de 1 minuto donde hay 2 músicas reproduciéndose. Está el link en el informe. Bueno. Sí. Igual no tengo los auriculares, así que lo voy a escuchar después. Bien. ¿Saco de la presentación ya? No, espérate, vamos a... Bien. Cristian, ¿el micrófono lo habilitas vos o no? ¿O se habilita de afuera? No, el otro Cristian, el administrador de la sala, digamos. Sí, no, pero no se lo puedo habilitar. Estaba mirando que... Ahí está. Está habilitar habilitado. ¿Me escuchan? Oye, en la aglomeración de Cristian. Sí, Cristian. Bárbaro. Nos juntamos todos los Cristian. Bueno, no sé quién quiere arrancar. Si quiere arranco yo. Bueno, yo tenía algunas, pero... Dale. Como quieras. Sí, los links a los videos yo los había 2 en el informe, los había visto, son los mismos. Bueno, ahora le aclaraste a José. Sí. Te felicito en general por el laburo, se ve que lo hiciste con mucha pasión y sobre el final del documento se ve también que sos del palo de la música, vamos a decir, Sí. se nota el componente pasional y me encantó la presentación que hiciste, digamos, sobre todo la parte matemática es un tema en general un poco más engorroso y lo sorteaste muy, muy fácil y muy llevadero dentro de todo el contexto del trabajo. Yo tengo 2 preguntas, son más bien para que te explayes un poco, digamos, pero tienen que ver con alguna de las limitaciones o bueno, de los puntos que por ahí nos has atacado a lo largo del trabajo, ¿no? Sí. O sea, lo que se ve del trabajo y de los ejemplos que estaban en YouTube es que utilizaste
una fuente de sonido por habitación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces mi pregunta sería, o la pregunta obligada sería, ¿qué tan complejo y qué sería necesario desde el punto de vista del modelo, si se quiere, o desde el punto de vista de los efectos que vos simulás para tener varias fuentes de sonido diferentes en una habitación? Y si eso sería, digamos, si el enfoque computacional implementatorio que vos utilizaste ahora alcanzaría, o si sería muy complejo computacionalmente y hay que ir a, no sé, ayuda de hardware dedicado, por ejemplo, o hardware especializado. No sé cómo lo ves. Sí, sí. Sí, por lo pronto, yo no hice un análisis de, por ejemplo, con 100 fuentes a la vez, pero, por ejemplo, en un ejemplo, en una sola fuente de sonido, se está haciendo la convolución en tiempo real por 4 veces a lo que mostré. Es decir, hay uno por canal y también se consideró como una transferencia de entre de una respuesta al impulso y otra. Entonces se hizo por 4 para que no haya una interrupción del sonido. Entonces eso también generó, digamos, más procesamiento. Sí, hasta ahí anduvo todo bien, pero sí, para mí es algo a considerar, por ejemplo, probarlo con 100 fuentes de sonido separadas. El tema de la reverberación también está atado al ambiente y no son por ahí tantos parámetros los que hay para considerar, o sea, hay parámetros de tamaño de habitación, pero sí, por cada fuente de sonido yo voy a tener un procesamiento individual de todas las respuestas al impulso. Por eso hay que considerar si es necesario o si vale la pena. Sería para un sistema de tipo de videojuego donde hay muchísimas fuentes de sonido sonando a la vez. En este caso hubo 2, pero lo más importante a analizar acá es que hay que ver si vale la pena entre el procesamiento o el modelado correcto del sonido hacia la cabeza. Por eso yo decía que tal vez sea más útil en la simulación de un concierto donde no hay tantas fuentes de sonido y lo que se precisa es eso, es realmente cómo llega el sonido y simular el sonido con las funciones de la cabeza. Entonces, bueno, el procesamiento, digamos, el que hice hasta el momento, no tuvo ningún problema. De hecho, hay muchísimas transformadas de Fourier que se calculan por segundo, deben ser cientos. En el informe lo puse, no me acuerdo, creo que eran 150, no me acuerdo, pero no hubo ningún inconveniente, digamos, en procesar ese sonido. En procesar tantas fuentes, ya habría que analizarlo de otro punto de vista, pero yo no lo tuve en cuenta todavía, no lo analicé, porque, como te decía, no es lo mismo 2 fuentes de sonido sonando al mismo tiempo que 100. Claro, Así que, igual bueno, sí, sería manejable. Yo me sí, sí, refería por ahí a una aplicación de simulación donde tendrías unas pocas. No tendrías claro, una, pero tendrías unas pocas. O sea que ahí se desempeñaría bien. claro, sí, sí. Y después, bueno, por ahí si se quiere, una pregunta más también de curiosidad. Todo el efecto de reverberación que vos tratás o, bueno, simulás y procesás, siempre es en habitación cerrada, ¿no? Sí, Yo me imagino que podría haber no sé, por ahí el Cristian director me puede decir si eso sería interesante o no, que vos podrías tener ejemplos de aplicaciones donde vos tenés ambientes semiabiertos. Por ejemplo, me imagino aplicaciones que para simular mejor o tener mejor inmersividad en deportes o fitness o cosas al aire libre, ¿no? Que uno pueda tener. claro, sí. Eh, De hecho, sí, podría mejorarse como, utilizando reverberación basada en respuesta al impulso, con la respuesta al impulso de ese salón en particular que vos querés. Por eso yo realicé una simulación de reverberación totalmente digital, que está limitada también a los parámetros que hay para modificar en esa librería.
pero utilizando una respuesta al impulso, como reverberación tranquilamente, se podría simular mucho mejor la respuesta de un salón determinado, por ejemplo, un salón abierto. Claro, claro. Por O, un o lado, semiabierto, ponele, no sé, claro. no sé, estoy tirando cualquier cosa, una cancha de pádel, qué sé yo, no Sí, sé. sí, Cosa sí, que como vos no diría. tengas arriba semiabierta, claro. Sí, Ahí cómo no. sumo algo yo respondiendo a Cristian que preguntaba. A ver, lo que pasa siempre con muchos de los trabajos que uno le ve una beta interesante, ¿no? Cuando arranca. Luego hay que darle un cierre, un fin para el tesista, para el pobre tesista, Claro. ¿no? Nosotros lo teníamos pensado utilizar, de hecho es como el campo de aplicación directo para máquinas viales, para instrumentales complejos, en donde las alertas sonoras son importantes. Y el usuario, el alumno que se está entrenando en ese sistema de realidad virtual, necesita saber puntualmente de dónde proviene ese sonido. Puede ser la clásica alerta de cuando una maquinaria grande está haciendo marcha atrás, una alarma de sonido en una planta industrial. Para eso es en donde nosotros nos pusimos como a jugar y empezar a explorar. La pregunta tuya, Cristian, que dice, bueno, ¿lo podríamos hacer en un entorno semiabierto? Sí. Lo que pasa que es meterse con un conjunto de respuestas al impulso, combinarlas y meterlas en este algoritmo. De hecho, bueno, la reverberación digital que termina usando Luciano tiene que ver un poco con esto del corte que yo digo, ¿no? Que bueno, la parte de reverberación hagámosla simplificada, Exacto, claro. de forma digital y bueno, y lo dejamos ahí. Pero es muy interesante. Y bueno, y sí, la pasión que vos viste en el trabajo es la que Luciano le puso al trabajo también y también como que nos fue contagiando a los directores para que sigamos pidiendo cosas. Pero bueno, hubo que cerrarlo en algún momento. Está perfecto. Está clarísimo. Bueno, muchas gracias por las Bueno, respuestas y las aclaraciones. No, gracias a usted. No sé, Fede, si querés preguntar vos o... Bueno, dale. Bueno, por mi parte, Luciano, felicitarte. Sí, bueno, gracias. Muy buena la presentación, me pareció. Bueno, Coincido con Cristian en eso, fue muy clara. Un poco una vez más, me demuestra que estamos en una carrera donde les damos elementos suficientes como para entrar en campos que por ahí en la carrera específicamente no se han visto, pero integrando conocimientos de muchas de las áreas que se ven, te dan las herramientas para incursionar en este tipo de cosas, que son un campo nuevo, digamos, a lo que es el contenido de la carrera, y eso está muy bueno. Por mi lado, quería preguntarte si, creo que lo decía en el informe, pero no me quedó claro. Vos usás 24 archivos de respuesta al impulso. sí. Creo entender que los grabaste vos. No, me los pasó Hugo, Ah, bien, que fueron grabados con una cabeza binaural. Sí, bien. me los pasó Hugo. Fueron grabados con una cabeza binaural. Sí, Claro, y esa respuesta al impulso lo que da en realidad es la sensación de dónde está viniendo el sonido. No claro, tiene que ver con la habitación, por lo tanto sería independiente de lo que es la reverberación que vos la considerás de manera digital. claro, sí. Sería un sistema. Cada respuesta al impulso podría considerarse como un sistema y la reverberación podría considerarse como otro sistema aparte, entonces son individuales, digo. Bien, perfecto. ¿Llegaste a ver por qué se logra complejidades logarítmicas cuando haces la transformada de Fourier con esa biblioteca? Sí, la verdad que no entré en el algoritmo, digamos, de la transformada en sí. Lo único que sé es que para la computación es más rápido porque se maneja con matrices y se maneja con otra representación que son en números complejos, entonces se reduce la cantidad de información, o sea, se reduce la forma de multiplicar esa información, pero de dónde sale el n log n no entré en ese tema. Bien, No sé. bien, perfecto. Y de lo que expones me queda como la idea de que por ahí, no sé si habiendo estudiado lo que ya estudiaste, por ahí para un jueguito le es más sencillo hacer el cálculo de sonido en un espacio abierto, digamos, en un campo, tirándose tiros,
donde la reverberación que uno esperaría escuchar del eco, digamos, casi no es inexistente, porque estamos en un espacio abierto, pero en una habitación. Capaz que sería más complejo, ¿no? Claro, sí, de hecho es tan complejo como la imagen en sí, también hay que considerar muchos factores. En la reverberación hay muchísimos factores que interfieren, pero sí, para mi opinión, en un videojuego, no sé, habría que considerar si vale la pena, porque se podría hacer con un panel directamente totalmente digital, como se hace habitualmente. Por ahí, usar una respuesta al impulso para simular 100 sonidos sonando a la vez en un videojuego, tal vez no valga la pena, no se aprecia al oído. Así que, bueno, es Claro. algo para considerar. Bueno, Imagínense ahí, yo agrego una cosita más que cuando empezamos con esto, medio como que a uno le vuela la cabeza. El tema este de la cabeza que agarra y captura las respuestas al impulso, obviamente tiene una forma de oreja sintética y graba, y los sonidos que obtiene la respuesta al impulso son en base a los pabellones de esa oreja sintética. Pero uno podría recrear en 3D la oreja real de un ser humano y podría grabar, digamos, las respuestas al impulso en base a los pabellones de esa oreja particular, porque todos obviamente escuchamos distinto, en base a la forma de nuestras orejas en la cabeza, ¿no? Es una locura, digamos, y se amplía exponencialmente el tipo de posibilidades que se pueden hacer. Es muy interesante. A mí es un trabajo que me encantó, que lo disfruté mucho, que Luciano lo haga. Él no sé si disfrutó tanto. Sí, sí. Sí. Pero bueno, eso, nada más. Quería agregar eso porque yo la verdad que sigo con mucha alegría por el trabajo de tesis porque me gustó mucho. bueno, por mi parte, nada más, felicitarte. Bueno, gracias. Bueno, también reitero lo que dijeron Cristian y Federico. La verdad que me pareció un excelente trabajo desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de los temas que tocaste, de la carrera, muchos de esos, y la verdad que me gustó mucho. El informe también está muy bien escrito, tiene algunos detalles, si querés después te los paso, que algunos párrafos no tienen justificación diferente y demás, pero no es nada al lado de lo que es el informe. Y bueno, la presentación me gustó mucho también, ahí aclaraste un par de preguntas que tenía, así que ya las taché. Y otras también ya se las respondiste a los otros jurados, así que me quedan algunas preguntas que son técnicas, más que nada de curiosidad. En respecto a la DLL que vos construís, o sea, vos en realidad con C++ programás el plugin que termina siendo una DLL que se ejecuta dentro de Wise, ¿no? Sí. Esa DLL, viste que hay muchas posibilidades. ¿En qué espacio de memoria se ejecuta? ¿En el de Wise o en el de la propia DLL? O sea, entonces, todo lo que vos construyas, de todos los malloc, los new que hagas ahí de nuevos objetos y demás, están, digamos, dentro de Wise o dentro de la DLL. Sí, yo creería que están dentro de la DLL porque cuando combinás vos Wise con Unity, lo único que haces es copiar esa DLL a un sistema de archivos que hay entre Wise y Unity, y Wise ni siquiera se abre. Entonces Unity está ejecutando todo ese sistema de Wise sin ni siquiera abrirse. Por eso para mí, no me puse a investigar eso, pero yo intuyo que se ejecuta desde la DLL. Claro, sí, seguramente Sí. cuando, digamos, se quiere hacer algo seguro, se hace que sea dentro de la DLL para no romper el espacio de memoria de Wise, claro, en este caso. Sí, sí. Y después otra cosa que es una curiosidad, ¿cómo se comunica, por ejemplo, Unity con Wise? ¿Está, digamos, corriendo en algún puerto de la máquina, en algún tipo de servidor? No, la verdad que no. Cuando vos haces una integración de Unity con Wise, o sea, se hace como una integración, y vos lo único que haces es abrir Unity. Después es como que ese Unity ya va a tener todo como una copia de Wise en su sistema de archivos. Pero no sé si se abre un puerto, o sea, la verdad que no me puse a investigar tampoco eso, pero
es como que Wise ya queda dentro de Unity y se comunican a través de parámetros. Entonces vos desde una línea de código podés controlar parámetros a enviar y recibir desde Wise. Pero es como que hay una copia de Wise. Tenés el Wise que vos instalaste en la máquina y después el que se copió al integrar Wise con Unity. Claro. Por eso la DLL se tiene que copiar otra vez dentro de Wise, de Unity. Vas a tener la DLL que vos hiciste propia en Wise y otra copiada en el sistema de archivos de Wise dentro de Unity. Ah, está bien, claro, bien. Y después la última, porque las otras ya las respondiste a los otros jurados. ¿Cuán portable o extrapolable es esto a, por ejemplo, otros sistemas operativos? No sé si hay una versión de Wise para Linux, por ejemplo. Me parece que sí, pero no sé sí. Bien si es la misma. ¿Cómo digamos? Bien, no sé si para Linux seguramente se pueda, pero la portabilidad, en mi opinión, no es muy portable por lo que dije de las versiones de los años. O sea, si vos compilaste esa DLL con las librerías de Wise del 2019, no te va a dejar utilizarlo en Wise, por ejemplo, del 2018. Tenés que recompilarlo. De hecho, Wise tiene su sistema para recompilarlo para el año en que vos creaste esa librería. O sea, con la librería, por ejemplo, de la versión en la que vos hiciste el trabajo. Si yo quisiera usar, por ejemplo, ahora la misma DLL en un Wise del 2021, voy a tener que recompilar toda esa DLL. Claro, así que, en lo que respecta al sistema operativo, yo utilicé en Windows 7 y Windows 10, que eso va desde el lado, desde cómo compilarlo desde Visual Studio, pero no tuve ningún problema en esa parte. Pero sí, lo que te digo, sí, lo de los años para mí es por ahí un problema. Es entendible porque yo empecé con Wise en el 2017 y ahora el 2019 cambió totalmente la interfase y tuve que cambiar todas las imágenes. Claro, pero, ¿y eso tengas que recompilar de nuevo todo lo que tenés? O claro, tenés que, sí, de hecho, como te decía, tuve que incluso cambiar imágenes porque había cambiado la interfaz gráfica, habían cambiado los colores, entonces tuve que adaptarme de vuelta para la versión de 2019. Claro, sí. Bueno, nada más. De nuevo, felicitaciones y a los directores también, la verdad que excelente trabajo. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a salir, vamos a parar la grabación para que se quede el jurado. ¿Y les parece que nos conectemos más o menos y 20, 25? Porque justo estamos empezando otra tesis también ahora. Bueno, sí. No hay problema. Y 25, por ahí mejor, ¿no? Bien, y 25 entonces, por favor. Bien. Y 25, así nos dan unos minutitos. Bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.